Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora en que usted esté viendo este sermón. Nos encontramos nuevamente y me gustaría que hoy juntos reflexionemos acerca de una pregunta que quizás se le ha cruzado muchas veces por la mente, igual que a mí. La pregunta es: ¿podemos dejar de sufrir? ¿Podemos dejar de sufrir? Esta pregunta tiene relevancia hoy en día porque ya se nos ha quedado grabado en la mente una frase que hemos escuchado muchas veces en los medios, que es: pare de sufrir, pare de sufrir. Y es atractivo. No me gusta sufrir, y si alguien me ofrece parar de sufrir, me gustaría agarrar viaje. Todos lo hemos pensado, pero ¿para qué sirve el sufrimiento? ¿Por qué Dios lo permite? Me gustaría que pensemos un poco en esta oportunidad acerca del sufrimiento, de la adversidad, de las pruebas. Me gustaría que leamos juntos 2 Corintios, capítulo 11, 23 al 28. Si no tiene su Biblia, haga una pausa y búsquela. Es importante que usted se acostumbre a marcar en su Biblia o a leer los pasajes en su Biblia. Su Biblia tiene que ser su fiel compañía diaria, mucho más cercana a usted que su celular. Dice Pablo, repito la cita, 2 Corintios 11, 23 al 28. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco, hablo yo. Y empieza a contarlo de él. Más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, más en peligro de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido un naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligro de los de mi nación, los judíos, peligro de los gentiles, los que no eran judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además en otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. El mundo en que vivimos se caracteriza por la adversidad. Y ya tenemos asimilados que en todas partes hay sufrimientos, tragedias, traumas, miseria, pérdidas de toda clase. Ahora, el problema es que nosotros ya tenemos asimilado que el mundo sufre, que la gente sufre. Ahora, ¿qué sucede cuando me pasa a mí? Cuando me afecta de manera directa, cuando me afecta de manera personal. El apóstol Pablo cuenta sus sufrimientos de manera personal y describe distintas adversidades que enfrentó por su servicio a Cristo. Y habla de prisiones, latigazos, dice que 3 veces naufragó, una situación que creo que ninguno de nosotros hubiera podido llevar con facilidad. Hambre, ha sufrido hambre usted al punto tal de que su organismo le dolía porque no podía comer nada. No hablo del hambre porque ya pasaron 4 horas hasta que no comió nada. Estoy hablando de hambre de días de no comer. Sed, al punto tal de el cuerpo empieza a fallar por falta de agua. Muchos otros peligros que los describe en todos lados, en la ciudad, desierto, por donde andaba, él vivía una vida llena de peligro. Ahora la pregunta es: ¿por qué Dios permitió que Pablo, el apóstol Pablo, sufriera tanto? Si Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para proclamar el evangelio en todo el mundo conocido, ¿por qué permitió que sufriera de esa manera y terminar muriendo por su fe? Yo sé por qué. Y si usted ha transitado el camino, este camino de los creyentes, su peregrinaje lleva algún poco tiempo, ya sabe que las adversidades no son malas. Desde la perspectiva humana, los sufrimientos de Pablo parecen ser injustos.
pero Dios utilizó esas dificultades para cumplir su voluntad. Me acuerdo una vez alguien me planteó que él no podía creer en Dios porque si creía en la historia de Dios mandando a su propio hijo para que lo flagelaran y lo torturaran y lo mataran de esa manera, no podía ni creer ni querer ser parte de esa familia, decía él. ¿Por qué Dios permitió sufrir a su propio hijo tanto? Ahora, Pablo, sin ir más lejos, estuvo varios años preso y desde su sufrimiento preso escribió la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, y su carta a los Filipenses, hablamos la otra vez, está llena de gozo, pues ahí en el sufrimiento él comprendió que es por medio de la adversidad que Dios cumple su propósito en nosotros. Pablo llegó a decir que el poder de Dios se perfecciona en su debilidad, y entonces alababa a Dios por sus flaquezas y sus debilidades. ¿Le ha tocado sufrir algunas de estas cosas? Menciono algunas. Problemas económicos. Si usted es argentino, los problemas económicos son parte de nuestra vida. Vivimos en constante crisis económica. Casi que nos hemos acostumbrado. Problemas para conseguir trabajo. Quizás ese es su problema hoy en día. Y quizás no pueda sacarse ese estigma de ser un desempleado de hace tanto tiempo. Problemas con sus relaciones, con su pareja, con su novio, novia, marido, mujer. Problemas familiares, con sus hijos, con sus padres. Problemas con nuestros compañeros de escuela, compañeros de trabajo, con nuestros profesores. Problemas de salud. Tienen problemas de salud crónica. Hace un tiempo me encontré con un amigo y se puso a contarme todos los problemas crónicos de su salud que no tenían solución, pero no me los decía con tristeza, simplemente me decía, esta es la realidad que me toca vivir, y lo vivía perfectamente. Era parte de su cotidianidad, todos sus sufrimientos personales, y no lo hacían débil, lo hacían fuerte. Problemas con nuestros vecinos, problemas con nuestros amigos, problemas con nuestro jefe, problemas con viejos rencores del pasado, de gente que nos ha dañado y que no podemos dejar de pensar en ellos. Problemas con su soledad, y la soledad es un gran problema. No minimizo a aquellas personas que dicen estoy sufriendo porque me siento solo. Estar solo es un gran problema para aquellos que lo están viviendo. Problemas de depresión, su tristeza momentánea se ha convertido en una depresión que lo embarga en todas las áreas de su vida. Quizás el problema no es suyo, es de un hijo o de un padre o de tu cónyuge, y quizás estos sufrimientos sean peores de soportar que los propios sufrimientos porque nos genera impotencia. Me gustaría que, en primer lugar, hablemos un poco acerca de las características del sufrimiento. El sufrimiento, en primer lugar, es universal. Lo encontramos en todas partes. Puede afectar cualquier aspecto de nuestra vida, ¿sí? El sufrimiento, por otro lado, es imparcial. Vivimos en un mundo caído, todas las personas, incluso los cristianos, experimentamos problemas. Usted muchas veces se ha preguntado, al igual que yo, ¿por qué me pasa esto a mí? La pregunta es, ¿por qué nos pasa esto a todos? Porque todos sufrimos. Los ricos, los pobres, los sanos, los enfermos, los argentinos, colombianos, mexicanos, todos sufrimos. El sufrimiento es parte de nuestra vida. Ahora, la adversidad es dolorosa, el sufrimiento es doloroso, y no podemos negar que nos duele cuando sufrimos. A veces también otro problema de la adversidad que es repentina. Disfrutamos una vida normal, pero de repente un accidente, una mala noticia del doctor puede sorprendernos y devastarnos para siempre, ¿sí? En un segundo nos cambia la vida, y siempre, no algunos, siempre todos decimos, no estaba preparado para esto. ¿Cómo uno se prepara para el sufrimiento repentino? Cuando de repente sucede algo que nos impacta de tal manera que no podemos, aunque quisiéramos, volver el tiempo atrás. Otra cuestión de la adversidad, el sufrimiento, es que puede ser muy prolongado.
puede ser algo crónico, puede ser algo que nos va a tocar lidiar por el resto de nuestras vidas. Y a veces el dolor físico o emocional continúa por muchos años, o puede acompañar durante toda la vida terrenal, durante todo nuestro peregrinaje. Por otro lado, la adversidad puede ser muy intensa, puede que nos sintamos tan mal que incluso aquellos que tratan de ayudarnos sienten nuestro dolor. Y a veces el dolor emocional se vuelve físico, y a veces el dolor físico se vuelve emocional. Por otro lado, tenemos que entender que la adversidad no está bajo la esfera de nuestro control. Si fuera por nosotros nunca sufriríamos. Esa es la verdad. Nos duele sufrir, no nos gusta sufrir, y si fuera por nosotros no sufriríamos nunca. Por eso la adversidad queda bajo la esfera de Dios, quien tiene el control de todas las cosas, y Él decide qué, cómo y cuándo sufrimos. Y Él también sabe, porque nos conoce mejor que nosotros mismos, hasta dónde podemos llegar a sufrir y qué sufrimiento es necesario que yo esté experimentando hoy. Hay algunas preguntas que nos hacemos en medio de la adversidad. Y cuando nos sentimos confundidos por la adversidad, nos hacemos por lo menos dos preguntas. Primero, ¿por qué me pasa esto? Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, en el medio de su sufrimiento más agónico, al estar en la cruz, se preguntó esto. ¿Se acuerda? Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Señor siente compasión por nosotros porque Él mismo ha sufrido. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es mirar al cielo y no comprender el porqué de mi sufrimiento. El sufrimiento del Señor Jesucristo tenía un claro porqué. Su sufrimiento permitió nuestra salvación. ¿Valía la pena sufrir? Para Él sí, porque su sufrimiento conllevaba mi salvación y la oportunidad, la chance que le estaba dando a todo el mundo de alcanzar la salvación que Él ofrecía por su muerte vicaria. El Señor siente compasión por nuestro dolor, pero también sabe qué es lo mejor para mí en ese momento y lo que desea alcanzar por medio de nuestras adversidades, porque Él conoce nuestro futuro. Y mi sufrimiento de hoy es mi fortaleza de mañana. Mi sufrimiento de hoy es mi fortaleza de mañana. Dios está trabajando en mi vida como un escultor que golpea y cincela su obra, una piedra, y daña y castiga con dureza la piedra, porque Él está viendo algo que solamente Él ve. Y Dios está trabajando en nuestras vidas. Y Dios trabaja en nuestras vidas a través del dolor. Ahora, no es porque Él sea un sádico, porque Él conoce la verdad de la humanidad. Los seres humanos no aprendemos nada de nuestras buenas experiencias. Todos aprendemos del dolor. ¿Cuándo aprendimos nosotros que el fuego quema? Cuando nos quemamos. Cuando aprendimos que lo que puede provocar la corriente en nosotros, cuando nos agarró la corriente. Cuando experimentamos lo que puede hacer una mala elección a la hora de excedernos en la comida o en la bebida, cuando lo experimentamos. En todos los ámbitos de nuestras vidas nosotros hemos aprendido de las malas. Cuando aprendimos el valor del dinero, cuando nos faltó. Cuando aprendimos el valor de nuestros padres, cuando ellos no estuvieron, cuando me hicieron falta. Cuando comprendí lo necesario que era mi esposo o mi esposa. La respuesta usted ya la sabe. En ocasiones el Señor nos revela su propósito, pero en otras ocasiones no vamos a comprender por qué Dios permitió que suframos hasta llegar al cielo. Y en algunas ocasiones, pasada la adversidad, nosotros entendemos, ahora entiendo por qué Dios permitió que sufriera de esta manera. Pero muchas veces nos vamos a quedar con la intriga. ¿Podemos preguntar a Dios? Sí, podemos preguntar a Dios qué problema hay. A Dios le podemos preguntar cualquier cosa. Pero quizás no lleguemos a saber la respuesta en todos los casos.
Y hay otra pregunta que nos hacemos. ¿Quién es el culpable de mi sufrimiento? Y hay tres posibilidades. ¿Por qué sufro? Quizás sufrimos por consecuencia de nosotros mismos, ¿sí? Porque nosotros tenemos que entender que nosotros cosechamos aquellos que hemos sembrado, ¿sí? Gálatas 6:7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora, si nosotros pecamos, si tomamos malas decisiones, la adversidad puede ser consecuencia de nuestras acciones. Puede ser que nosotros creemos: ay, he cometido un error. Y la verdad, no hemos cometido errores. Quizás hemos tomado decisiones conscientes, voluntarias, conociendo las consecuencias, y ahora sufrimos por causa de las malas decisiones que hemos tomado. En segundo lugar, importante causa de nuestro dolor, pero quizás no sea tan importante como muchos piensen. Puede ser que Satanás sea el culpable de nuestro sufrimiento. Ciertamente Satanás detesta, aborrece a los seres humanos, específicamente al pueblo de Dios. ¿Por qué nos odia tanto Satanás? Porque Satanás se quiere vengar de Dios de alguna manera. ¿Y qué es lo que más ama a Dios? Evidentemente, Dios nos ama hasta el punto, a tal extremo, que fue capaz de entregar a su propio Hijo por amor de nosotros. Entonces, si Satanás quiere herir a Dios, la mejor manera es herirnos a nosotros. El libro de Job afirma que Satanás puede ser el causante de nuestro sufrimiento. En un momento el Señor Jesucristo, hablando con Pedro, le dice esto. Está registrado en Lucas 22, 31 al 32. Yo lo voy a leer en lenguaje actual. Dice: el Señor Jesucristo le habla a Pedro, su amigo, su confidente, su discípulo, y le dice: Pedro, escucha bien, Satanás me ha pedido permiso para ponerlos en pruebas difíciles a todos ustedes. Y Dios se lo ha dado al permiso. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firmes. Por un tiempo vas a dejarme solo, después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Fíjense lo que le dice el Señor Jesucristo. Satanás te quiere hacer daño y Dios le ha permitido que te haga daño. Pero en el medio de tu dolor, de tu sufrimiento, Dios va a estar con vos. Y este dolor va a ser necesario para la misión que tengo pensada para vos después de esto. Personalmente, creo que esta causa es menos frecuente de lo que nosotros creemos. Algunos creyentes terminan creyendo que todo lo malo que les pasa es culpa de Satanás y terminan reprendiendo a cuestiones tontas como la enfermedad o la pobreza. No es que la enfermedad o la pobreza sean tontas en sí mismas, pero es tonto que nosotros reprendamos a la enfermedad como si la enfermedad fuera algo malo en sí mismo. La enfermedad tiene un propósito. Quizás no lo conocemos. Ahora, hoy en día la enfermedad está a la orden del día. Un virus ha cambiado la forma de vivir. Muchos virus ya habían causado muchos estragos en el pasado. Habían exterminado poblaciones enteras, culturas enteras, sociedades han sido devastadas por muchos virus. Ahora nos toca a nosotros en el 2020 estar sufriendo de esta manera. ¿Todo es culpa de Satanás? No. ¿Cómo puede usted afirmar que es culpa de Satanás? Ahora, que Dios nos está permitiendo aprender y comprender muchas cosas, o por lo menos mirar nuestra propia vida y nuestra sociedad de manera diferente, y no lo hubiéramos hecho si no estuvieran sufriendo de esta manera, esto sí es una verdad. Esto sí es una verdad que no lo podemos negar. Dios es siempre soberano. Él controla toda la adversidad y nos ama profundamente. Un padre que castiga a su hijo, ¿lo castiga porque lo odia? ¿Porque se quiere vengar? No. Lo castiga porque entiende que en ese castigo, en ese sufrimiento momentáneo,
hay un aprendizaje que está detrás de esto y es muy importante que lo asimile de una o de otra manera. Quizás tenga que ver con aprender las consecuencias de malas decisiones. Si Dios permite que suframos es porque tiene un propósito específico para ello. Cuando el apóstol Pablo comprendió que lo que él llama el aguijón de su carne, que no podemos saber qué es, él lo describe como un demonio que lo abofetee. Cuando Pablo comprendió que el aguijón en su carne aguijón en su carne había sido para su bien, él pudo expresar: me gloriaré más bien en mis debilidades, porque en sus debilidades Dios estaba trabajando para perfeccionarlo. Cuando le escribe a los romanos, en un momento Pablo les dice, capítulo 8, versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, sí, usted lo sabe, a los que aman a Dios, todas las cosas los ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted ha sido llamado, todo lo que le pasa lo ayuda a bien, tiene que ver con el plan que Dios ha pensado para usted. Ahora, nos detengamos a pensar un momentito en las posibles reacciones al sufrimiento. ¿Le ha tocado sufrir? Quizás usted ha actuado de alguna de estas maneras. Una reacción típica es buscar a quién culpar. Podemos buscar a quién le vamos a echar la culpa de nuestro sufrimiento. Los políticos se portan tan mal que parecen ser el blanco ideal. Siempre estamos viendo a qué político de turno culpar por todo nuestro sufrimiento. ¿Sabe qué? Puede buscar culpables en sus padres, en su esposo o esposa, en sus vecinos, sus compañeros de trabajo, en sus compañeros de escuela de hace 30 años atrás. Usted tiene que parar de buscar culpables de su sufrimiento. Esto solamente va a intensificar su enojo hasta que nuestro enojo se convierta en una raíz de amargura que va a envenenar toda nuestra vida. Otra reacción puede ser que usted trate simplemente de escapar de ese sufrimiento. Podemos tratar de evadir el dolor y muchos buscan tranquilidad en cosas conocidas, en nuestro alcance. El alcohol, las drogas. Muchas personas comen, muchas personas simplemente evaden la realidad viendo televisión o en las redes sociales. Usted no puede escapar de su sufrimiento. El sufrimiento está ahí para algo. Usted no puede hacer de cuenta que él no está. Todo eso complica las causas y nos va a causar más problemas, ¿sí? Si usted toma para no sufrir, evidentemente eso se va a convertir en un sufrimiento, en una adicción que les va a complicar mucho más las cosas. Si usted fuma para matar la ansiedad, evidentemente es un problema añadido a su vida. Usted también puede quizás negar lo que enfrentamos, y si pretendemos que está todo bien cuando está todo mal, vamos a seguir sufriendo. El sufrimiento merece que nosotros reflexionemos el sufrimiento, hacer una pausa para decir: estoy sufriendo. ¿Cuáles van a ser mis reacciones? ¿Sí? Ante esto, trato de buscar el porqué. Está bien tratar de buscar el porqué, ¿sí? Y aunque usted no encuentre el porqué, la sola reflexión en esto le va a permitir hacer un autoexamen de su vida. Porque usted está muy acostumbrado, como todos los seres humanos, a analizar la vida de los demás y no tanto su propia vida. Y el dolor existe, aunque nosotros lo neguemos. Existe en los demás, existe en mí. Me gustaría que, para ir finalizando, recordemos algunos principios que nos van a servir para recordar en el medio del sufrimiento. El sufrimiento es una herramienta muy efectiva para fortalecer nuestra fe. Si nosotros ponemos nuestra mirada en la obra que está realizando Dios en nuestra vida, nuestra confianza en Él va a aumentar, aunque las circunstancias siguen siendo adversas, ¿sí?
a veces nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios permite el sufrimiento en este mundo? Puede ser una respuesta muy inteligente. Dios no quiere que yo me aferre a este mundo. Quiere que ponga mi mirada en las cosas de arriba, donde está mi verdadero hogar. A veces decimos, ¿por qué Dios permite que yo sufra de esta manera? Y quizás tenga que ver con que Dios quiere que yo me aferre más a Él. ¿Sí? Estoy demasiado... ¿Por qué Dios permitió que perdiera mi trabajo? Porque para mí mi trabajo quizás era demasiado importante. Tenía un lugar de preponderancia en mi vida que no debería haberlo tenido. ¿Por qué Dios permite la muerte de algún familiar cercano? Evidentemente, Dios tiene un propósito y quizás el propósito tenga que ver con acercarnos más hacia Él. El problema es que muchas veces en el medio del sufrimiento, en vez de aferrarnos al Señor, nos alejamos de Él, ¿sí? Y provocamos exactamente lo contrario de lo que Dios estaba tratando de lograr, ¿sí? El sufrimiento tiene que ser una herramienta que tenemos que utilizar para fortalecer nuestra fe. ¿Para qué? Para ver al Señor y aferrarnos a Él y confiar en Él, que Él me va a acompañar, que Él solo me puede librar. Y si Él no tiene intenciones de que yo deje de sufrir, me voy a aferrar a Él, porque es mi única esperanza. Y si no hay solución para mí en esta vida, me voy a aferrar a lo que Dios tiene preparado para mí en la venidera. Dios no permite la adversidad para lastimarnos, sino para ayudarnos. Como recién les decía, ningún padre castiga a sus hijos por gusto. Alguien que hace eso es simplemente un sádico, tiene algún problema mental, está enfermo. Dios utiliza el dolor para nuestro bien. Y puede que su deseo sea disciplinarnos. Algunas personas dicen, Dios no castiga. No, Dios sí castiga. Un padre que ama a su hijo lo castiga. Y Dios muchas veces seguramente nos ha disciplinado, ¿sí? Porque los padres buenos castigan a sus hijos, disciplinan, porque quieren que a través de ese sufrimiento momentáneo se aprendan lecciones de carácter permanente. A Pablo, él quería protegerlo quizás de su orgullo. Y cuando Pablo le decía, por favor, sácame esto de mi vida, Dios le dijo, no, bástate mi gracia. Es lo que Pablo dice que Dios le había dicho. Y con esto él le enseñó a depender más de él todavía. Otra cosa muy importante que nosotros tenemos que recordar en el medio del sufrimiento es que nosotros nunca estamos solos. Puede que no sintamos su presencia, pero Él nunca nos va a abandonar. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Si no lo tiene subrayado, subráyelo. Anótelo en un recuadro y pégalo en la heladera, que quizás sea lo que más ve en estos días de encierro en su casa. Pégalo en su mesa de luz. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que ahora tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Otra reflexión importante que podemos tener en la práctica de tener en el medio del sufrimiento es que la adversidad puede ser un hermoso regalo de Dios. Job, después de haber sufrido mucho, sufrió todas las pérdidas posibles, perdió sus hijos, sus posesiones materiales, terminó perdiendo su salud, y en medio del sufrimiento dice, ¿qué acaso yo me voy a alegrar de lo bueno y no me voy a alegrar de lo malo? Me alegro de lo bueno que me da Dios y de lo malo que me da Dios. Y el dolor y el sufrimiento son instrumentos que Dios utiliza muy a menudo para corregir nuestros pensamientos, acciones o actitudes y guiarnos de nuevo a sus caminos. Yo he sufrido mucho, soy demasiado joven para haber sufrido tanto. No reniego de mis sufrimientos. Los sufrimientos me han acercado a Dios de una manera real. Ha cambiado mi vida para siempre detrás de cada uno de los sufrimientos fuertes que Dios ha permitido que yo tuviera o sufriera, valga la redundancia. ¿Y usted? ¿Sus sufrimientos lo han cambiado para mejor o simplemente lo que ha sufrido ha provocado
resentimiento, amargura. No se olvide, antes de que terminemos, acerca del manual de instrucciones para manejar la adversidad. Y el manual de instrucciones es uno solo, es la Biblia. Su Biblia es su amigo, su Biblia es su celular directo, su radio directo para contactarse con Dios. Es la forma en que Dios le va a hablar. Usted quiere saber cómo manejar mejor su vida, cómo manejar mejor sus crisis. Vaya al manual de instrucciones de Dios para el hombre. La palabra de Dios nos muestra lo que debemos hacer ante la adversidad. La Biblia nos recuerda cuánto nos ama Dios y lo interesado que está en nuestro bienestar. La Biblia nos va a mostrar el propósito que tiene para las pruebas. La Biblia nos anima a permanecer firmes ante los sufrimientos. El Señor desea ayudarnos en medio de nuestras aflicciones, de nuestro sufrimiento, pero nosotros debemos acudir a su palabra para recibir su guía, consuelo y sostén. Que el Señor nos guíe, nos fortalezca y nos acompañe en medio de sus tribulaciones personales y en medio de esta tribulación mundial que estamos padeciendo. Dios nos está hablando. Ojalá que nosotros seamos lo suficientemente inteligentes para escucharlos. Que el Señor nos siga bendiciendo.